Listo. Resulta que hoy vamos a iniciar a trabajar con el framework Full Stack que pues se eligió en la votación. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenas noches, profe. Bueno, por ahí los voy escuchando Buenas algunos noches, que, profe. que Buenas sí noches, profe. saludan. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Muy bien, Buenas listo. noches para todos. Me alegra escuchar sus voces. Listo, entonces les decía, hoy vamos a iniciar a trabajar con nuestro framework Full Stack, que en este caso hemos elegido a Django por, por cuestiones democráticas. Entonces, vamos a trabajar con ello. Vamos a inicialmente a conocer cómo funciona, qué es esta herramienta, qué lo compone y algunos aspectos importantes. Entonces, pues, primero que todo, para ir entrando con materia, hay una de las afirmaciones sobre Django y es justamente la que ustedes miran aquí, la de Batteries Include. Resulta que algunas ocasiones, cuando nosotros compramos algún electrodoméstico o algún juguete o algo así, nos decepciona un poco cuando abrimos el paquete y nos damos cuenta que toca colocarle pilas y no trae las pilas, ¿cierto? ¿Les ha pasado a ustedes? Entonces ahí uno tiene que salir a comprar las pilas, o si ya es de noche no sabe dónde están o dónde venderlas, toca quitarle las pilas al control remoto para poder utilizar pues el artefacto que hemos adquirido. Eso pues es algo que es para los creadores de Django fue uno de los principios que se denomina Batteries Include, es decir, cuando usted lo inicia a utilizar, tiene todo listo, ya no hay nada más que buscar, no hay nada más que comprar, que adquirir, que incluir, sino que tiene toda una pila de herramientas lista para poder utilizarla frente a su proyecto. Entonces ahí miramos algunas de las características o algunas de las potencialidades que se resaltan sobre el framework, que dice que Django es rápido, también que es fácil, miren, seguro, existe una gran cantidad de documentación, pues tiene sus baterías, ¿cierto? O tiene también el término batteries hace referencia a diferentes bibliotecas que se le pueden agregar y escalar también. Entonces, también tenemos por ahí una característica bien importante de los frameworks generalmente y es que es escalable y que tiene soporte de base de datos, aunque bueno, en algunas ocasiones este soporte suele quedarse un poquito corto, ¿no? En algún proyecto en el que estuve se evaluó o se hizo la evaluación de los frameworks que se tenían disponibles y se decidió omitir Django porque no tenía soporte para esquemas. Entonces, en ese momento fue una decisión que de una descartó al framework por esa particularidad. Entonces, vamos a mirar algunas de las características clave y más importantes de Django. Es decir, esos elementos que lo hacen más fuerte y lo hacen un framework a tener dentro de la consideración y dentro del mercado como uno de los más importantes sobre el trabajo o sobre las arquitecturas que se proponen. Entonces, pues aquí nosotros tenemos la primera, que ya la conocemos, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que era el ORM? ¿Para qué lo hemos utilizado? Ahí está escrito, profe. Ahí está la sigla, pero ¿se acuerdan para qué lo hemos utilizado? Para que nos sirva de ese puente entre el lenguaje y la base de datos, ¿no? Exactamente, para que a nosotros no nos toque entendernos directamente con la base de datos, sino que el ORM se encargue de esas actividades, que nos libremos de justamente de aprender ese lenguaje de base de datos o de estar de pronto escribiendo el SQL
que hay que redactar o escribir o ordenar o pensar para hacer algunas cosas. Entonces de eso ya nos libra el framework. Nos permite tener un modelo de clase como representación de una tabla en una base de datos. Y el ORM es el que se encarga de entenderse, pues es algo que ya lo hemos vivido. Sin embargo, pues aquí eh, podemos evidenciar una de las diferencias, ¿no? Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con Express, hicimos la inclusión, instalamos dentro de nuestro framework, bueno, dentro de nuestro proyecto, instalamos la biblioteca de Express. No, no venía por defecto, en cambio con Django sí viene por defecto su propio ORM. Adicionalmente, pues también tiene un sistema de enrutamiento de URLs. Y de igual manera nosotros lo incluimos cuando generamos el proyecto, pues para eso, de eso se encargaba Express, para atender las solicitudes de HTTP. En este caso, pues el sistema de enrutamientos me permite a mí atender al cliente mediante la consulta de direcciones URL. Estas son redireccionadas o son respondidas por unas vistas, que ahora vamos a mirar de qué se tratan las vistas, que miren que aquí las vistas se pueden componer o integran, ¿no? Las bases de datos, los formularios y los templates o plantillas para dar una respuesta con un archivo HTML al cliente. Todo gracias al sistema de enrutamiento de Django. Tiene un sistema de plantillas, entonces aquí nosotros vamos a mirar que el modelo MVC cambia un poquito en su significado, ¿no? Porque nosotros teníamos MVC, modelo vista controlador, ahora hagamos de cuenta que se invierte, ¿no? El papel de la vista. Miren aquí cómo actúa la vista. Primero, pues dice el navegador, envía una solicitud que es respondida por la vista. Miren, llega a la vista y ella se encarga de tomar una parte del modelo, integrarlo con la plantilla o con el template para poder enviarlo al navegador como respuesta. Entonces miren que la vista se está convirtiendo como en nuestro controller, porque el controller era el que le decía o sí, el TypeScript era el que unía, ¿no? El template, el HTML, el CSS y todos los componentes adicionales nos permitía a nosotros unirlos el TypeScript. Aquí la vista es la que se encarga de ese papel. Y ojo que aquí de una vez la vista integra el modelo porque es un framework full stack. Es decir, que controla tanto backend como frontend. No divide esas capas, aunque sí es posible dividirlas también. En este caso, pues respondería con esta representación y miren la interacción, cómo se hace, ¿no? Trae los datos desde la base de datos a través del modelo y se integra con la plantilla. Entonces aquí pues la secuencia de pasos es que el navegador manda una solicitud, la vista interactúa con el modelo para obtener los datos, la vista llama a la plantilla y la plantilla es renderizada como respuesta a la solicitud del navegador. Otra de las situaciones o de las herramientas importantes de Django es la capacidad de administrar varias bases de datos. Entonces, nosotros podemos conectarnos y aquí miramos como una división de qué tanto compone el framework y nos damos cuenta de que la base de datos no hace parte del framework, como es natural, ¿no? Sin embargo, la base de datos es directamente relacionada o asociada con el modelo para poder dar soporte a esa administración. Y él tiene su propia administración de bases de datos que ya la vamos a mirar e incluso hoy la vamos a experimentar en cuanto a la creación de tablas, a la modificación de las mismas. Bueno, administración y autorización, pues nosotros nos vamos a encontrar por allá con un panel de administración de permisos y de roles, que inicialmente vamos a tener que crear nuestro propio usuario administrador para agregar los módulos, agregar usuarios, dar permisos a los usuarios que ya vienen hechos por defecto en el framework. Con nuestro proyecto ya viene ese panel construido, no es necesario ya que a nosotros nos toque construir desde cero esa parte. Entonces es una ayuda, digamos que uno usualmente divide los proyectos en dos partes grandes, ¿no? Lo de los usuarios normales y lo que corresponde al usuario administrador, que uno dice el usuario administrador tiene capacidad de todo, de
todas las CRUD para todas las tablas y todos los procesos de ejecución también. Entonces aquí ya nos libramos de un trabajo y es primero, las CRUD de las tablas ya están hechas y el usuario administrador tiene la capacidad de permitir que los otros usuarios realicen o no realicen o accedan o no accedan más bien a esas funcionalidades, es decir, de restringir esos permisos. Elementos de seguridad. Bueno, ahí la imagen está un poquito borrosa, pero me gustó mucho incluirla porque me aparece ese símbolo, ¿no? Esa jeringuilla que está ahí que dice SQLI. ¿Les suena algo? ¿Les suena conocido? ¿O les parece conocido? Sí, es un tipo de ataque que se llama SQL injection. Exactamente. Es uno de los tipos de ataque más frecuentes, más comunes y más sencillos de implementar, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es a través de sintaxis SQL romper la seguridad del software. Eso suele pasar en las herramientas de usuarios pues, o de desarrolladores que inician a conocer este, este mundo del desarrollo y a veces lanzan concatenaciones directas cuando se hacen a las consultas de base de datos, es decir, hacen una concatenación del SQL. Entonces, eso también ya está filtrado por Django y nos evita ese tipo de ataques, entre otros, ¿no? También están los ataques de OS. Bueno, hay muchos ataques más de seguridad que incluso hay herramientas que se encargan de realizar simulaciones de los ataques para establecer el comportamiento de la aplicación. Otra de las características importantes, no sé, aquí alguien de ustedes ha trabajado con Android Studio, ha desarrollado aplicaciones con Android Studio, ¿no? Móvil, profe. Parte en la universidad nomás. Ya. Lo que pasa es que traigo a colación Android Studio porque es uno de los software en los que yo he visto, o de los IDE en los que yo he visto mejor integrada esta parte de la internacionalización. ¿Qué es eso? Resulta que nosotros escribimos nuestro código y escribimos nuestros mensajes usualmente de manera directa en el HTML. Todos los textos los vamos dejando en el HTML, pero también se pueden hacer manejos de recursos, así como en Android Studio. Casi todo en Android Studio es un recurso. Incluso los strings, las cadenas de texto. Y en Django también se puede hacer esas cadenas de texto. Y esta parte de internacionalización hace referencia a que nosotros tenemos un diccionario de términos utilizados en nuestra aplicación que luego basta con traducirlos y simplemente se siguen utilizando de la misma manera. Basta con referirlos directamente con su nombre, con su identificador, que las traducciones ya se van soportando en simultáneo. No quiere decir que en otros frameworks no se puedan hacer. Por ejemplo, en Angular se puede hacer perfectamente. La diferencia es que hay que incluirlo y hay que configurarlo y organizarlo. Mientras que por acá ya viene todo listico. Existen algunas ventajas pues que se nombran para poder utilizar Django. Entre ellas pues encontramos primero la productividad y la rapidez. ¿Cómo así? Hace referencia, por eso están esos cubitos ahí, ¿no? Esos cubitos lo que me representan es la escalabilidad, digamos, la uniformidad también en esas herramientas, en esas aplicaciones que nosotros creamos. Entonces, claro, nosotros podemos ir creando nuestras aplicaciones de tal manera que se acoplen rápidamente a nuestro proyecto general. Entonces, en nuestro proyecto general, lo que tenemos es una uniformidad que permite ir creando o ir adicionando elementos a ese proyecto que ya tenemos. Bien. De esa manera, pues nuestros proyectos pueden ir escalando bastante rápido y también se vuelve más productivo porque pues tenemos obviamente la organización, ¿no? El orden en
en nuestros proyectos y ya los desarrolladores se van acoplando con la idea de ese desarrollo, de ese orden que se tiene. Otra de las herramientas o otra de las ventajas de utilizar, pues es algo de lo que ya hablábamos, el desarrollo seguro. En este caso, pues evitando y también exigiéndole al desarrollador esas, digamos, políticas o esas estructuras de desarrollo que deben irse siguiendo. Entonces, pues se menciona que Django está diseñado para enfocarse mucho a la parte de la seguridad, incorporando pues también algunas de sus protecciones contra vulnerabilidades comunes en la web. Lo que hablábamos, ¿no? De pronto las inyecciones SQL, los ataques CSRF, bueno, entre otras cosas que son fomentadas dentro de las buenas prácticas que se incluyen también en el framework. En cuanto a escalabilidad, pues lo que les mencionaba, aquí pues les he puesto también unas fichitas de Lego que sabemos que se van acoplando directamente entre ellas. Una puede existir solita y puede también incrementarse con otras más. Entonces, pues podemos ir escalándolas y es que ahora nos vamos a dar cuenta, cuando vayamos creando nuestras aplicaciones, basta con registrarlas en uno de los archivitos y ya queda incluida y también puede compartir elementos entre ellas. Ahí queda pues una arquitectura, ¿no? Una arquitectura bastante modular que también permite escalar el proyecto en el tiempo para que su gestión pues sea más sencilla. Vienen herramientas que proporciona el mismo framework, ¿no? Para optimización del rendimiento y escalar esas mismas aplicaciones. Hay algo que es demasiado importante cuando uno trabaja con una tecnología específica y es la documentación. Algunas veces nosotros no le ponemos atención, pero hoy en día se ha vuelto bastante popular el hecho de que como desarrolladores casi siempre consultamos en una paginita, ¿no? En dónde podemos consultar o dónde es frecuente consultar los errores que nos salen en las aplicaciones. Está Overflow. Exactamente, en Stack Overflow. La mayoría hemos ido a Stack Overflow. Y justamente a eso hace referencia, ¿no? Hay una gran comunidad que acepta Django, e incluso pues por su mismo lenguaje base, por Python. Entonces, hay gran cantidad de personas trabajando con el framework que primero tienen dificultades y buscan resolverlas. Otros que se dedican a resolver las dificultades a los demás. Otros innovan o crean cosas nuevas para que los demás los usen. Y eso permite también tener una amplia gama de complementos para nuestras aplicaciones. Entonces, pues ahí podemos encontrar diferentes tutoriales o documentos que se pueden incorporar y también nos pueden ayudar a resolver diferentes situaciones y diferentes necesidades de los clientes. Y eso influye también en lo que hablábamos, ¿no? De la rapidez en el desarrollo, porque ahí lo que vamos a tener es una biblioteca disponible para cada cosa, por la amplitud de la comunidad. El uso, ¿no? O la implementación obligatoria de buenas prácticas. Y eso es algo que en esencia también influye desde el lenguaje. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes siempre, desde que eh, están, digamos, iniciando su proceso formativo, les exijo tener la indentación. Uno usualmente, o al menos yo, utilizo un lenguaje como Java o como C++ para enseñar la programación fundamental. Y un principio, incluso uno de los criterios de calificación es la indentación. Y acá ese estándar o esa buena práctica se vuelve obligatoria, ¿no? Yo creo que todos ustedes conocen Django y han trabajado, perdón, conocen Python, en algún momento les ha tocado hacer algo en Python y han sido testigos, pues que hay que ser bastante ordenados en ese lenguaje, porque cada una de las tabulaciones indica algo, ¿no? Entonces, hay muchos estándares también que se incluyen. Entonces, por ejemplo, uno que se denomina Dry, los voy a escribir por aquí. Uno de los más conocidos es Dry. Uy, es que estoy con
Estoy sin el mouse. Dry. ¿Qué significa don't repeat yourself? Es decir, que busquemos cómo reutilizar todo el código que podamos para no volver a escribir, no repetir lo que yo ya hice, incluso lo que los demás hicieron, ¿no? Porque como todos los elementos pueden compartirse, y eso también afecta, obviamente, en buena medida y positivamente al mantenimiento. Porque si yo tengo una función, supongamos para multiplicar números, y la uso en 50 casos de uso, y luego noto que hay una validación que debo hacer en esa función, pues la hago una vez y no la tengo que buscar en cada caso de uso donde se hace invocación a esa función. Esta es bastante importante. De eso pues hablábamos hace un rato también con el ORM. Bueno, aquí no son todas las que soporta Django, ¿no? Pero pues ese multiverso, ese pluriverso de motores de base de datos que existen, es importante tenerlos en cuenta, porque nuestros frameworks deben ejecutarse con diferentes motores. Ahí, por ejemplo, no aparece Postgres, pero Postgres sí es soportado por Django. Pero lo coloco como ejemplo porque es compatible con diferentes bases de datos. Pues las principales son Postgres. Entonces voy a escribir por aquí una PG de Postgres. Para ellos me hace falta mi mouse. Creo que puedo poner texto también, ¿no? No, no puedo. Bueno, Postgres se las nombro. Pues son Postgres, MySQL, SQLite y Oracle, que son como las principales bases de datos que se utilizan. Y pues nosotros podemos conectarnos directamente y también podemos implementar el ORM con estos motores de base de datos que les he mencionado. Bueno, eh, hay algo que nosotros debemos tener bien en cuenta, sobre todo ahorita que vamos a iniciar con las guías. Resulta que hay conceptos que deben ser bien claros para nosotros. Algunos pues ya son obvios, algunos otros quizás sean conocidos y otros de pronto van a ser nuevos para todos, porque tenemos esa posibilidad de que algunos de ustedes ya han trabajado con Django o con otros frameworks. Entonces, primero que todo, vamos a mirar lo que es el modelo, que este ya es un concepto que nosotros más o menos lo conocemos, es bien ajustado también en otros frameworks, que el modelo es una representación eh, que se levanta o se carga para el lenguaje de programación sobre la base de datos. Es decir, yo hago una representación de la base de datos para que el lenguaje de programación pueda tener acceso a esa abstracción. Entonces, en esencia, el modelo lo que representa es los campos, los tipos de datos, las restricciones, por ejemplo, las llaves primarias, los autoincrement, las llaves foráneas. Django lo que hace es representar esas relaciones, esas características de las tablas de base de datos en un modelo. Que esto en esencia es una clase. Es una clase en, en el lenguaje de programación. Entonces, eso es el modelo. Ya lo hemos visto nosotros, ya lo hemos utilizado en otros frameworks. También en nuestro pregrado lo hemos utilizado y acá va a seguir funcionando de la siguiente manera. Entonces, es importante también. Segundo, las vistas. Como les mencionaba, aquí hay que cambiar un poquito el concepto, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que la vista hace referencia a lo que el cliente mira, es decir, al HTML. Acá no, acá el HTML es lo que se compone por el template. Y la vista es la que se encarga de integrar al template con los modelos, como mirábamos hace un rato, ¿no? Principalmente, pues renderiza el template. ¿Hacia quién? Hacia el cliente, el navegador usualmente. Entonces el navegador se comunica con la vista conecta o si es necesario trae datos desde la base de datos y los muestra a través del template. O si no es necesario, pues responde únicamente con el template. Ese cambio, si de una vez en sus mentes hagan el switcheo ahí, porque ya vista no indica HTML, no indica el punto casi final de comunicación con el cliente, sino el integrador entre el template
y posiblemente la base de datos. Por acá tenemos un enrutador, ¿no? Un enrutador de URLs. Entonces, este es un mecanismo que se utiliza cuando nosotros tenemos diferentes componentes o diferentes partes de la aplicación que van a ser respondidas o van a ser atendidas por una vista. Entonces, ese es el principalmente, ¿no? Es un archivito en últimas, es un archivito así como configurábamos las URLs de los endpoints. Acá también tenemos un archivito que se llama justamente urls.py, que py es la extensión de los archivos en Python, en los cuales vamos a definir los patrones de la URL, muy parecido a como lo hemos hecho hace unas semanitas con los otros frameworks. Y la plantilla, pues la plantilla sí ya es todo el HTML. Obviamente teniendo algunas cosas, ¿no? Que van a renderizarse con el framework. Como las directivas que mirábamos de Angular, también tenemos elementos de ese tipo aquí. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una sección con un ciclo, un for, que es muy parecido. Miren, usuarios, for dato inusuarios. Miren. También está la interpolación. Miren. Entonces, es muy parecido a lo que ya hemos visto. Por acá he unido tres conceptos bien importantes que también hacen referencia a lo que hemos venido hablando. Nosotros tenemos nuestro motor de base de datos y tenemos nuestro modelo. En Django es mucho más frecuente trabajar en Model First. ¿Se acuerdan que teníamos tres modos de operación o tres modos de trabajo? Teníamos Code First, Model First y Database First. Cuando trabajamos con Express, ¿en cuál de esas formas de trabajo estuvimos? Eh, eh, Con Model First. No, Primero creamos la base de datos. exacto. Primero creamos la base de datos, entonces estuvimos ubicados en Database First. Es decir, la base de datos era el eje fundamental desde donde el cual nosotros generábamos todo el código de ahí para arriba. En Django es mucho más frecuente trabajar con Model First, es decir, desde nuestra aplicación representamos las entidades como clases y esas clases luego las vamos a trasladar a la base de datos a través de un elemento que se llaman migraciones, este de aquí. Esas migraciones nos permiten a nosotros trasladar todo lo que sucedió, todos los cambios que han sucedido en nuestros modelos, trasladarlos hacia la base de datos a través de estos administradores de base de datos. ¿Listo? Entonces, aquí pues hay como un esquemita en el cual observamos que el desarrollador se dedica al proyecto de Django que está soportado con Python y a través de diferentes técnicas y herramientas se hace la integración con los motores de base de datos. Prácticamente aquí no vamos a tocar mucho el SQL o el PGAdmin, porque básicamente lo que necesitamos es configurar la conexión a nuestra base de datos y se acabó. Nada más. Y aquí hay un esquema general de cómo funciona pues el patrón modelo, vista, template. Model View Template o modelo vista y plantilla. Este es el patrón de diseño que se implementa, en donde, bueno, tenemos primero el cliente, ¿no? El cliente hace sus consultas a través de una URL, que esas consultas son atendidas pues mediante el framework con ese motor de URLs para hacer los enrutamientos. Ese motor de URLs que nos permite hacer los enrutamientos decide cuál vista es la que va a responderme a una solicitud. Entonces las solicitudes son atendidas por la vista y la vista se encarga de integrar lo que sea necesario del modelo, que el modelo luego invoca a la base de datos, ¿cierto? Y se integra, ¿no? El modelo con el template para poder dar respuesta, ahora sí, a el cliente que hizo la solicitud. Entonces, ese es como el modo principal de operación del patrón modelo vista template. El modelo se comunica con el template, la vista integra el modelo y el template y es la encargada de recibir y
responder las solicitudes de los clientes. ¿Preguntas? ¿Cómo la ven? ¿Quién ya ha trabajado con Django? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, profe, sí. ¿Se escucha, profe? ¿Quién ha trabajado ya con Django? ¿Alguien de ustedes? No, profe. ¿Nadie? Jimmy. Parece que nadie. Sí, profe, ahí he hecho algunas cositas así con Django. Bueno, ahí cualquier cosa me vas ayudando también. Les acabé de enviar unas guías. Esas guías Sí. las vamos a mirar en un ratico. Vamos a mirar ahorita una presentacioncita de pronto porque nosotros hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de cómo es que funcionan los frameworks. Y siempre los frameworks son soportados o tienen un lenguaje de programación como base. Entonces, en este caso, el lenguaje de programación base de Django es Python. Y pues por acá yo tengo una presentación que en alguna ocasión un amigo la construyó, no es mía, es de un amigo que me parece pues como chévere, ¿no? Es interesante porque sí tiene sus cosas particulares este lenguaje. Entonces, pues bueno, primero quienes lo crearon, Guido van Rossum, él fue el creador de Python. Y pues esta es una frase de Steve Jobs, bien motivacional, que lo que dice es que todo el mundo debe aprender a programar. Y es que estas dos cosas van de la mano, porque creo que todos hemos sido testigos del boom que ha tenido Python frente al desarrollo, ¿no? Todo el mundo dice, yo estoy aprendiendo a programar en Python. Ya sé programar, aprendí a programar en Python. ¿En qué lenguaje trabajas? No, yo solamente en Python. Entonces hemos sido testigos de que Python abordó con gran furor el mundo de la programación, porque pues incluso el principio del lenguaje es que sea simple, ¿no? Busca darle una simplicidad bastante alta al lenguaje y evitarle muchas tareas al usuario. Entonces, pues ese es como uno de los principios, ¿no? Que el usuario se dedique a programar lo exclusivo o lo directamente interesante para el negocio y evitarse otro tipo de cosas. Evitarse programar funciones específicas, evitarse programar funciones ya muy básicas. Entonces, eso es como uno de los elementos fundamentales del lenguaje. Bueno, aquí tenemos algunas cosas ya del lenguaje, entonces principalmente los tipos de datos. Hay algo que se debe tener bien presente, ¿no? Uno a veces menciona los lenguajes y dice, este es un lenguaje tipado o es no tipado. Entonces, pues hay una diferencia, ¿no? Cuando se habla de los lenguajes tipados explícitamente, se hace referencia a que el tipo de datos debe estar explícito en la escritura del término, en la escritura, en la generación o definición de la variable. En el caso de Python, no es o no requiere un tipado explícito. Nosotros podemos definir la variable y cuando le hacemos la asignación ya se establece su tipo de datos, pero no quiere decir que no tiene tipos de datos, sí tiene tipos de datos. Y también tiene los denominados casting o conversiones. Entonces existen 5 grupos principales. Números, que allí calza todo, flotantes, decimales, enteros, todo. Las cadenas de caracteres, que aquí pues son tal cual los char, los string, todo. Las listas, miren, son consideradas un tipo de datos, es decir, un arreglo en formato lista. La tupla también, este es un registro. La tuple es considerada un tipo de datos y el diccionario, así como lo conocemos nosotros, un diccionario en nuestra casa es
una palabra que tiene una definición. El diccionario es un conjunto de elementos identificados por una llave. Ese es el diccionario. Estos son los tipos de datos fundamentales en Python. Y aquí está pues como qué tanto es lo que cubre, ¿no? Por ejemplo, los números cubren enteros, long, flotantes y complejos. Miren que soporta los complejos este lenguaje. Entonces, este es como el formato en el cual se escriben los numeritos. Cuando nosotros queremos representar un entero, simplemente lo escribimos. Esto también sucede en Java. No sé si ustedes en algún momento escribieron en Java 35F, que quería decir que el 35 no lo tome como entero, sino como flotante. Entonces aquí es lo mismo, 345 long. El flotante con el punto decimal y el complejo pues con la J. Este es cómo se pueden trabajar algunos de los tipos para conocer cómo están operando. Entonces yo aquí, miren, tengo tres variables, message, num y pi. Para cada uno digo que me imprima el tipo de datos de la variable y eso me demuestra a mí que sí existen los tipos de datos, sin embargo, no son explícitos o no son de definición explícita. Entonces, por ejemplo, este mensaje, cuando yo le asigno esta cadena con comillas, me va a decir que es de tipo string. Este número, como lo asigno sin una L, ni punto decimal, ni nada de eso, me retorna que es un entero. Y este, como si tiene punto decimal, me va a informar que es flotante. Entonces, también podemos averiguar el tipo de datos de las variables para de pronto tener en cuenta en alguna validación o en algún caso que necesitemos. Sobre todo, eso suele suceder con algunos formularios aritméticos casi siempre. El uso de las strings, podemos definir string de diferentes maneras. Este es una string normal, pues de una sola palabra. Aquí también tenemos una string normal de una o varias palabras. Eh, Acá tenemos un string de varias líneas, eso quiere decir que el enter lo va a ignorar y lo va a asumir como un salto de línea dentro de la cadena de texto. Bueno, los strings, al igual que en los otros lenguajes, son un arreglo de caracteres, ¿no? Una cadena de caracteres, pues que en último se convierte en un vector. Y podemos acceder a las cadenas de caracteres directamente o a las posiciones de las cadenas de caracteres directamente con el índice. Entonces aquí nosotros estaríamos accediendo a la H, porque recuerden que en los arreglos nosotros iniciamos a contar el índice desde el cero. Y acá podemos, miren, es una de las cosas a las que hace referencia la simplicidad del lenguaje. Nosotros en lenguajes como Java o como C++ o como C Sharp o bueno, diferentes, incluso como JavaScript, tenemos para crear u obtener un substring, tenemos que decirle a la cadena que nos haga o invocar al método substring, mandarle los índices, esperar el retorno y guardar ese retorno en alguna variable. Aquí el substring simplemente es de esta manera. Le podemos decir que me obtenga las letras o un substring desde la posición 1 hasta la posición 5. Entonces, miren, 0, 1, H, 2, 3, 4 y 5. Perdón, no posición 5, sino desde la posición 1, 5 caracteres más. Entonces es una de las diferencias ahí básicas y muy utilizada cuando trabajamos con formularios web. Perdón. Esto se le denomina azúcar sintáctico, que es, bueno, el término azúcar sintáctico también lo podemos entender como cuando nosotros le echamos azúcar a los jugos o azúcar a los postres. El azúcar obviamente le da un sabor diferente. Algunos ya no nos gusta porque ya estamos un poco viejos, ¿no? Pero no es que no nos gusta, sino que ya no podemos. Pero el azúcar siempre le ha cambiado el sabor a las cosas y las suele volver más ricas. Bueno, ahí hay de pronto posiciones encontradas que dicen que el café con azúcar no es feo, que bla, que miau, que guau. Pero a eso hace referencia el término azúcar sintáctico, hacerle más bonita la vida al desarrollador. ¿Yo qué hago para escribir un substring? Pues 1, 2.5 y listo, me evito más problemas. Bueno, aquí, ¿cómo podemos declarar las variables? Simplemente el identificador y el valor. ¿Listo?
También podemos hacer declaraciones de varias variables con identificador, coma identificador y asignamos. Y se hace una asignación respectiva. A la variable A le queda asignado el valor true, a la variable B le queda asignado el valor false. Que es lo mismo que tendríamos o que haríamos así, de esta manera. Hay unas restricciones, como en todo lenguaje hay unas restricciones en el nombramiento de las variables, entonces debemos iniciar con un carácter alfabético o con guión bajo. No puede contener un punto o una arroba o pesos o porcentaje, el nombre de una variable. Debe ser único, ¿no? Debe ser único en el contexto, dice. En el contexto para la cual fue declarado. Es decir, no puedo tener variables con el mismo nombre en el mismo contexto. Y es case sensitive, lo que quiere decir que una variable que definamos así, selection con S minúscula y selection con S mayúscula, son dos variables diferentes. Entonces eso hace referencia a la propiedad case sensitive. Bueno, ¿cómo hacer comentarios? Pues podemos comentar con guión, perdón, con el numeral, o podemos hacer un comentario con varias líneas. Ese creo que es con 5 comillas, no lo recuerdo muy bien. Y algunas estructuras de control. Entonces, tenemos las estructuras condicionales, el if, con su lado verdadero, su lado falso. Entonces, tenemos if, then, else, and if. Siempre que escribimos el condicional, luego lo que ocurre por la parte positiva del condicional. Si necesitamos una parte negativa, le ponemos else, y para cerrar el if, tenemos las palabras reservadas and if. Recuerden que aquí no hay llaves, entonces debemos mantener este estándar, ¿no? Nosotros antes en otros lenguajes decíamos if, abríamos la condición, abríamos llaves, después lo que pasaba si era positiva la condición, si se cumplía, cerrábamos llaves, luego el else, abríamos llaves, mejor dicho, las llaves nos indicaban principio y cierre de secciones. Aquí ya tenemos que declarar dónde inicia y dónde cierra la sección. Así se escribe. Entonces tenemos el if, luego la condición, dos puntos, y la indentación me dice qué tanto va a ser lo que es afectado por la condición, ¿no? Entonces, si este está indentado un poco más adentro que el anterior, pues, o un nivel más abajo que el anterior, va a ser afectado por el if. Algo que no tenemos, bueno, tenemos el else, que también termina las instrucciones, sacamos o quitamos indentación y continuamos por acá. Y obviamente la siguiente instrucción ya sería el condicional doble, ¿no? Un condicional con dos validaciones. Esta condición no se cumple, o si se cumple, luego else if y luego else. Múltiples condiciones. If, else if, else if, else if y else. Bueno, no se escribe else if, no se escribe el if, como en la novela. Y bueno, ese era un ejercicio, pero algo que de pronto notaron ustedes acá es que no hablamos de, por ejemplo, ¿no? No hablamos de un case, un switch case, porque no existe el switch case en Python. Entonces, bueno, esa era como la primera parte. Ahora sí, vamos manos a la obra. Entonces, yo tengo las guías por acá. Y vamos a iniciar con la guía número 1. Aquí está nuestra guía número 1. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos verificar nuestro entorno. Como vamos a trabajar con un lenguaje de soporte, pues que es Python, debemos mirar primero si lo tenemos instalado. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Asegurarnos de que Python esté instalado en nuestro sistema. Pues podemos verificar si está instalado con una consolita ejecutando el comando python -version. Entonces yo voy a decirle aquí cmd python -version. En mi caso, tengo instalado Python, tengo la versión 3.11. Entonces allá ustedes verifiquen qué versión tienen instalado. Si no lo tienen instalado, por ejemplo, voy a abrirme por acá un sandbox para simular el proceso. De pronto alguien de ustedes no lo tenga instalado.
Bueno, ahí estoy iniciando una maquinita virtual. Listo. Entonces voy a abrir un CMD. Está arrancando, parece. Dejémoslo pensar. Listo, CMD. Le digo Python menos version. Y no me responde. Me dice Python no se reconoce como un comando interno o externo. Programa o archivo por lotes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para instalarlo? Bueno, si no lo tenemos, pues podemos ir directamente a la página principal de Python. Entonces voy a hacer aquí la instalación para que de pronto ustedes también lo tengan ahí. ¿O todos ya lo tienen instalado? ¿Todos tienen instalado Python? A ver, levanten la manito quienes no tengan instalado. Profe, yo no tengo instalado Python. ¿No tienes? O en mi caso, no, profe. Yo también no lo tengo instalado. A ver, Yo de pronto tampoco. Yo levanten. tampoco. No, listo. Entonces hagamos la instalación. Listo. Entonces nos vamos a ir al sitio oficial de Python. A Python.org. Ojo, de primero me aparece el de Azure, pero voy a ir al sitio oficial Python.org. Bueno, ahí me dan un tiempillo que mi internet está un poquito lentín. Porque eso sí, necesito que lo tengamos para poder proseguir con las guías, si no, no hacemos mucho. Entonces por aquí están las descargas. E incluso, bueno, podemos escoger entre las diferentes versiones. Nos vamos aquí a All Releases. Por acá pues me aparecen también algunas noticias. Miren, aquí está Python 3.11.3. Si quiero lo descargo, entonces yo sí lo voy a descargar ahorita aquí. Por aquí está, ¿dónde está el instalador? De aquí puedo obtenerlo. Entonces le digo el Windows Embed. Sí, no, el installer. Lo descargo. En el caso de Windows, ¿no? Entonces le digo que voy a descargar este archivito. Se inicia la descarga. Esperamos un momentico. Y espérenme un momentillo que se descargue. Ya casi, ya casi. Se puso bien lenta el internet. Debí tenerlo No, sí, no, descargado. profe. ¿Cómo?
No te escuché, Emerson. Cada vez más lento se pone. Profe, ¿se encuentra usted tu mago? Sí, ¿Abierta? sí, Ah, porque, bueno. porque Jesús. Pues según lo que sé, está cerrada, ¿no? Sí, hoy la cerraron en el 80, kilómetro 80. En el 97, pues, justo cuando yo iba por ahí. De Ahí buena. me tocó hacer transbordo. Pero como ayer, es que ayer vendieron tiquetes normal, entonces pues yo pensé que estaba abierta. Pero la habían cerrado fue esta mañana, hable Jesús. Pues desde ayer estaban que la cerraban, pues parece que sí le hicieron posible el día de hoy. Sí, bueno, ojalá la abran hasta el sábado, que ya me voy. Bueno, ya se descargó. Entonces, es bien sencillito, lo único que hay que ponerle atención es a un punto igual donde nos pregunta si queremos agregar la variable de entorno al path, que es justo en este momento, miren. Entonces aquí sí verifiquen que quede agregada la variable de entorno, porque si no, nos tocaría hacerlo a mano, entonces evitémonos ese dolor de cabeza. Entonces aquí le digo que me agregue del path, el python.exe al path para que me reconozca directamente como un comando el programita, que me reconozca Python como un comando del CMD. Listo, y le digo instalar ahora. Profe, ¿hay algún problema? ¿Por qué? Porque yo instalé, cuando lo instalé todo, siguiente y me fui. ¿Y si te lo reconoce el CMD? ¿El Python? Sí, o sea, si le das Python menos menos version, ¿te responde? Sí, en PowerShell, por ejemplo, la versión eh, me dice que es 3.11.3. Ah, no, entonces no hay lío, entonces sí está agregada. Porque lo que uno se evita ahí es que luego a uno le toque editar las variables de entorno para agregar Python como una de ellas. Pero no, entonces no hay problema. Ahí sí se te agregó la variable de entorno. Profe, en mi caso, pues como estoy en un Mac, lo instalé porque no aparecía como la opción de agregarlo al shell, sino que luego corría ahí unos scripts que mostraban un folder, pero solo me funciona con Python 3 menos menos versión, o sea, Python menos menos versión no me arroja versión. Ah, sí, sí, sí. Sí, también. Creo que eso sucede cuando uno tiene dos versiones instaladas. No, incluso con la misma. A mí me debe funcionar también Python 3 menos menos version. A ver, Python 3 menos menos version. Python 3, no me lo reconoció. No recuerdo por qué en algunas ocasiones toca colocarle el 3, pero sí, presiento, o en lo que más o menos mi vaga memoria lo tiene, es cuando hay más de una versión instalada. Entonces, en tu caso, de pronto apenas lo instalaste, pero de pronto te instaló varias versiones la biblioteca. Listo, Pero profe. listo, con Python 3 también funciona, no hay lío. Listo, esa es la instalación. Entonces, ahí ya, si yo me voy al CMD, de pronto ahí, si le digo, como ya estaba abierto y le digo aquí Python menos menos version, no me va a reconocer. ¿Por qué? Porque todavía esta consola no tiene cargadas las variables de entorno. Tengo que cerrar la consola, volver a abrirla y ahí ya se refrescan las variables de entorno y me va a responder menos menos version. Ahí ya me responde, ¿no? ¿Listo? Entonces sí es fundamental que tengamos instalado Python. No sé si me espero un momento o ya todos lo tienen ahí instalado. Espera un momentico, profe, se está instalando. En mi Listo, caso también, profe. Gracias. ahí. Vale, ahí me espero un ratico. Profe, disculpe, ¿Sí? yo lo instalé y no me sale, profe, versión. ¿Intentaste con Python y Python 3? Pero creo que, a ver, un momentico, creo que escribí una letra mal.
A ver, si quieres, Ojalá y sea eso. compárteme pantalla. Juan Pablo también tiene la mano levantada. Ah, no, profe, era, Profe, tenía eso, la H donde... eso era para lo que no lo habíamos instalado. Ah, ya, 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 listo. ¿Y qué pasó, Jesús? Profe, tenía la H después de la P. Eso era. Ah, Python tenías tú. Ya lo arreglé, sí, ya. 3.11.3 me sale la versión. Listo. Bueno, Juan Yanguatín, de pronto no olvides colocar el indicador de tu grupo, ¿no? Del grupo al que perteneces. Mientras esperamos un momentillo, voy a ir creando las salas de grupos para en un ratico hacer un ejercicio. Bueno, démosles un momentillo a los compañeros para que tengan el lenguaje instalado para no tener lío luego. Profe, una preguntita, disculpe. Dime, Con usted terminamos mañana. efectivamente. ¿Por qué? No, pues siempre curiosidad o sea, aparte, porque pues la otra vez se acuerda que la profesora ingresó Sí. a hablar que la próxima semana nos tocaba con ella, Ah, sí, sí. entonces por eso. Sí, señor. Hoy acabamos. Digo, mañana Igual, acabamos. igual, aparte de esa temática, ¿usted va a dar otra más adelante o otro profesor? Otro módulo no, pero sí, como ustedes deben entregar un artículo al final, sí vamos a tener unos encuentros de asesoría con algunos de ustedes. Entonces, ya otro módulo no dicto, pero sí voy a estar cerca de algunos de ustedes para realizar esas asesorías del artículo que van a construir. Listo, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, no sé, Emerson, creo que Lady, ¿cómo van? Ya, En mi profe. caso, ya, profe. Genial, listo. Vuelvo a compartir mi pantalla. Listo, tenemos ya nuestro Python instalado. Ahora sí vamos a verificar pip. ¿Pero qué es pip? ¿Se acuerdan lo que era npm? Sí, profe, era el gestor de paquete, ¿no? El gestor de paquetes de Node. En este caso, pip es el gestor de paquetes, pero de Python. Entonces vamos a verificar también la versión de pip porque debería estar instalado. Y si no, pues nos tocaría instalarlo. Le voy a decir igual, pip menos b mayúscula. Y ahí me dice, tengo la versión 22.3 de pip. Y si necesitamos actualizarlo, pues lanzamos una actualización de pip, lo podemos decir Python-m pip install y ahí está, upgrade pip. Entonces la ejecuto para que me actualice el manejador de paquetes, ahí hace un conjunto de instalaciones y me dice que listo, que quedó instalada la versión 23, bien, que yo tenía la 22.3 desinstalada, desinstalación satisfactoria y luego que hizo la instalación satisfactoria de pip 23.1.2. Como para tener la versión más actual. ¿Listo? Profe, en mi caso, el pip también tengo que ponerle el sufijo 3. No. De Listo, pronto profe, ya reviso. la V es Sí, en mayúscula. Mac sí, profe. En Mac sí tiene que ponerle el 3. ¿Sí? Bueno, eso no lo sabía. Soy un hombre de Sí, profe, Windows. acabo de revisar y sí toca poner el 3. Ya, listo. Ya ven, ustedes me van enseñando cosillas también.
Listo, muy bien. Ya está instalado pip. Y ahora venimos a instalar Django. Es que Django es una biblioteca que incluimos a Python. Entonces nosotros vamos perdón, aquí no lo vamos a trabajar con entornos virtuales, lo vamos a trabajar directamente con nuestro entorno completo. Pero también se pueden crear entornos virtuales en nuestra máquina para tener como separaditas cada una de las cosas. Jimmy. Profe, los entornos virtuales son muy necesarios, profe, porque si uno instala todos los paquetes globales y fuera de eso nosotros ya instalamos los paquetes de Angular globales, entonces ya consume muchos recursos. Eso es lo que yo Sí, opino. Es mejor los aunque entornos virtuales porque tú sabes que ya todo solo lo tienes en ese proyecto. Si eliminas el entorno virtual, todo se elimina. pues sí, sí, o sea, es bueno tener como todo empaquetadito, ¿no? Solo que por simplicidad yo lo hice aquí sin entornos virtuales. Profe, Pero disculpe bueno, una preguntita. sí, Yo le di, profe, el comando pip guión espacio menos b y me salió un montón de texto ahí, profe. a ver, ¿me muestras? Sí, permítame. La B se la escribiste minúscula o mayúscula. Minúscula, Es mayúscula de pronto, César. ¿sí? Ah, ya lo corrijo. A ver, prueba. Si no me compartes, a ver qué dice ese montón de texto. Creo que ahí ya quedó. Ah, listo. Era Sí, mayúscula. mayúscula. Ujú. Listo. Bueno, lo que te mencionaba, Jimmy, pues yo aquí lo hice sin los entornos virtuales porque en realidad es dos pasitos más de crear el entorno virtual y levantar el entorno virtual, activar. Y ahí se sigue trabajando pues en la carpeta que nosotros hayamos creado nuestro entorno. Bueno, aquí entonces yo voy a hacer la instalación de Django como una biblioteca dentro de mi paquete o de mi entorno, pues en este caso el entorno global, para saber o para tener ahí disponible todo el framework. ¿Cómo puedo saber si ya está instalado primero que todo? Bueno, y luego vamos a verificar también si se hizo la instalación correcta. Para eso existe este comando pip freeze, que me va a mostrar a mí el estado de paquetes instalados en mi entorno. Entonces, le voy a decir ahorita pip freeze para que luego miremos la diferencia. Entonces, por acá miren que tenemos Boto, Certify, Charset, bueno, Flask, y nada, muchos, pero no aparece Django, miren, no está. Entonces voy a hacer la instalación de Django con el comando pip install Django. ¿Listo? Lo ejecuto. Espero un momento mientras se hace la descarga y se incluyen todos los paquetes. Ustedes también vayan haciéndolo ya. Listo. Me dice se instaló satisfactoriamente. Ahora, si le vuelvo a decir pip freeze, entonces por acá ya debe aparecerme Django. Mírenlo aquí. Aquí está. Después de Colorama está Django, que antes, después de Colorama, estaba Flask. Y de igual manera, ¿no? Se ordenan en orden alfabético. Ese es como el ordenamiento que se aplica para las bibliotecas con el comando freeze. Listo. Y también pues podemos hacer una verificación más diciendo a ver cuál es su versión. Profe, Sí. bueno, una pregunta. Cuando le doy el comando pip freeze, ¿a usted le salen más, no sé, Más más cosas. líneas que a mí? ¿Importa? A mí solamente me salen 4. Django sí está, pero hay muchas que no me salen. Sí, no, no, Sí, no a mí importa. también. No importa. Lo que pasa es que yo como he tenido otros proyectos basados con Python, entonces por eso es que tengo otras dependencias aquí instaladas. Entonces, por ejemplo, este PsychoPG lo vamos a instalar en un rato.
para conectarnos a Postgres. Este Flask, que es otro framework. Eh, bueno, estas son otras que yo he utilizado, pero no importa que no les aparezcan. Ah, vale, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces voy a ejecutar el comando Django, el comando Django admin --version y él me va a responder con la versión que tengo, que es lo mismo que tenemos aquí. Miren, Django igual a 4.21, 2.1, me responde lo mismo acá, solo que aquí estoy mirando con Freeze, miro todas las bibliotecas que tengo instaladas en mi entorno y acá le estoy preguntando exclusivamente por la versión de esa biblioteca. Listo. Muy bien, entonces ahí ya verificamos las bibliotecas instaladas y ya miramos que Django ya está. Ahora sí, es muy similar a lo que hemos hecho en ocasiones anteriores con otros frameworks. Nosotros instalábamos asistentes para poder o para generar nuestros proyectos. En este caso tenemos un asistente instalado para generar nuestros proyectos, un asistente de Django. Entonces, primero vamos a las salitas de grupo para que todos lleguen hasta este punto y luego pasar a la guía 2. ¿Listo? Entonces voy a conectarlos allá para que quien haya tenido dificultades pueda apoyarse con los compañeros y ahorita paso revisando que todos hayan tenido la instalación lista ya. Pues voy allá.